Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Me acordé de lo que nos recordó el hermano Emilio. Es un gozo estar de vuelta en casa. Los extrañamos mucho. Traigo fraternales saludos de los hermanos del Coco de la Chorrera. Agradecidos con Dios, me dijeron que le dijera a la iglesia que gracias por prestarnos una semana allá. Dios ha sido bueno y ha bendecido a su pueblo. Ya están organizando venir a comer pulpo acá. Yo no sé quién es que va a cocinar el pulpo acá, pero ya están inventando venir a comer pulpo acá. Quiero recordar también, antes de iniciar, se me había olvidado, en la lista de los cumpleañeros se nos estaba quedando por fuera nuestro hermano George esta semana, el 3 de diciembre. Así que junto con los hermanos anunciados, feliciten al hermano el 3. Nos alegramos con lo que nos alegramos y lloramos con lo que lloran. Dios es bueno. Habiendo dicho eso, mis amados hermanos, rogamos por la gracia de Dios que el Señor nos dé ojos para ver, oídos para oír, y sobre todas las cosas que sus espíritu evite que los labios falibles de sus siervos sean impedimento para su palabra infalible en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, por la gracia del Señor, hemos llegado oficialmente a lo que se considera el fin del año 2024. Y quiero recalcar nuevamente, solo por la gracia del Señor estamos aquí hoy. Solo por la gracia del Señor nuestra iglesia ha crecido. Sola por la gracia del Señor continuaremos caminando hasta donde el Señor, o hasta cuando el Señor nos llame. Sin embargo, vamos a tomar la ocasión para meditar junto con la mayoría de la cristiandad en el evento más trascendental de la historia, el milagro de la encarnación. Y yo sabemos que hay en algunos círculos debate al respecto de si se debe celebrar la Navidad o no, porque la Biblia no dice en qué fecha nació el Señor y etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, mis amados hermanos, me parece que ese es un debate estéril, porque la Escritura enseña que tenemos la libertad de hacerlo o no para la gloria de Dios. Desde acá me parece valiosa la celebración cuando es correctamente entendida. Las Escrituras, por ejemplo, nos enseñan que la promesa cumplida de la encarnación es una noticia de gran gozo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso somos usted y yo. Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso fue lo que sucedió en el cumplimiento del tiempo. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 14. De eso cantamos hace un momento. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuál es la buena nueva? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículo 13. Y repentinamente
apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de Dios para con los hombres se ve en Jesucristo, y eso es un motivo profundo de alegría, y la alegría siempre lleva consigo celebración. Permítanme citarles a Charles Spurgeon. Dice Charles Spurgeon: si el nacimiento de Jesús fue tan alegre para nuestros primos los ángeles, ¿qué ha de ser para nosotros? Si hizo cantar a esos vecinos nuestros cuya participación en él había sido comparativamente tan pequeña, ¿cómo no vamos nosotros a saltar de gozo? Si ese nacimiento trajo el cielo a la tierra, ¿no deberían acaso nuestras canciones ascender al cielo? Si la puerta perlada del cielo se abrió de par en par y un manantial de criaturas resplandecientes descendió desde allí hasta los cielos inferiores, anticipando así el momento en que ellos descenderán con pompa solemne en el advenimiento glorioso del gran Rey. Si el nacimiento de Jesús vació los cielos por un tiempo para alegrar tanto a la tierra, ¿no deberían acaso nuestros pensamientos y alabanzas y todo lo que amamos remontarse hasta la puerta eterna, dejando atrás la tierra por un rato para abarrotar el cielo con los cánticos de hombres mortales? Y yo concuerdo, mis amados hermanos, más que un tiempo de compras, más que un tiempo de comida, aunque amamos la comida, no vamos a decir que no, es un tiempo de alabanza. Toda la cristiandad ha decidido en esta época recordar de manera especial, porque todos los días deberíamos recordarlo, todos los días lo hacemos en nuestro culto, pero de manera especial lo que Dios ha hecho. Y mis amados hermanos, esta es una temporada en que la cristiandad hace alegremente al menos tres cosas. Lo primero, mis amados hermanos, nos recuerda que debemos vivir en gratitud por la fidelidad de Dios en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 77, versículo 11: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Versículo 12: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Esta ocasión nos permite hacerlo. ¿Por qué? Porque somos o tendemos a olvidar. Los afanes del siglo nos hacen olvidar muchas veces. Nuestra proclamación debe ser la misma que la del salmista, inclusive la del Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Mis amados hermanos, la encarnación fue el mayor beneficio otorgado por Dios a un pueblo pecador. En segunda instancia, mis amados hermanos, es una motivación, un recordatorio para estar motivado a vivir en esperanza. Podemos vivir en esperanza, mis amados hermanos, a la luz de que Dios nos ama, a la luz de que Dios ha tenido misericordia de nosotros y a la luz de que Él es fiel para con su pueblo. Todo esto evidenciado en la encarnación. Juan 3:16, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en tercer lugar, mis amados hermanos, es un recordatorio a vivir en expectación a su segunda venida, a su retorno glorioso. Porque si usted piensa que lo de ahora en Cristo es bueno, cuando Él venga todavía será mejor. Por eso el Apocalipsis cierra de esa manera, ¿cierto? Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí,
Note cómo cierra el libro de Apocalipsis, y así deberíamos orar todos los días. Ven, Señor Jesús. Por tal razón, mis amados hermanos, vamos a tomar una semana en meditar precisamente en la encarnación, desde las profecías que lo anunciaban hasta su consumación y desde luego su venida. Hemos titulado el mensaje de hoy, El Rey Salvador. Y la premisa es sencilla, pero aun cuando la premisa sea sencilla y podamos decir que nos la sabemos de memoria, mis amados hermanos, debemos recordar y no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y la provisión que ha hecho Dios, o nuestra recordación particular, es que Dios hizo provisión para redimir a su pueblo, un pueblo sumido en el pecado y la idolatría. La provisión fue un Mesías que traería un reino superior de verdadera justicia y de verdadera paz. Esa es nuestra tesis, digámoslo así. Y hay 4 cosas que quiero que observemos en nuestro texto. La primera, vamos a ver la realidad de una terrible oscuridad. Lo segundo que nuestro texto nos revela es la provisión de Dios ante la terrible oscuridad. En tercera instancia, la obra del Mesías en medio de la oscuridad. Número 4, el resultado del gobierno del Mesías. Y finalmente, por la gracia de Dios, veremos cómo lo vamos a aplicar para nuestro día a día hoy. Y la pregunta que es obvia para cada uno de nosotros esta mañana, a la luz del versículo de nuestro texto, es: ¿qué fue lo que hizo necesaria la provisión de Dios que leímos hace un momento? ¿Qué fue lo que la hizo una prioridad? Y sin preámbulo alguno, voy a entrar a la realidad de una terrible oscuridad. Esta realidad y el tono grave de la misma se nos hace evidente en lo que vemos planteado en el versículo 1 de nuestro texto. Importante el versículo 1, porque por lo general repetimos el versículo 2, pero el versículo 2 no tiene mucho sentido sin el versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Hija de guerreros es una alusión a la ciudad de Jerusalén, particularmente el reino de Judá. Y el llamado a rodearse de muros es porque serían sitiados. Ahora, lo que el texto nos está planteando aquí es una situación de sitio militar, un asedio militar que iba a traer humillación y vergüenza al rey de Israel de la época. Es importante recordar, mis amados hermanos, el autor del oráculo que estamos leyendo es el profeta Miqueas. Y realmente, hermanos, de Miqueas no se conoce absolutamente nada, porque no se nos dice, por ejemplo, Miqueas, hijo de Miquel, o lo que sea, sino que solamente se nos dice que es de la región de Moresé, y que por ende él vivía en el reino sureño de Judá. Lo que sí podemos saber es que por el escrito propio de Miqueas, que él fue contemporáneo con el profeta Isaías. De hecho, varios profetas lo citan, entre Jeremías, y hay un debate entre si Isaías citó a Miqueas y Miqueas citó a Isaías. Irrelevante. Isaías fue su contemporáneo y tuvo un ministerio de alrededor de 20 años o un poquito más, en el cual ministró primordialmente al reino de Judá. Habló al reino del norte, pero su profecía principal fue con el reino del sur. Y él
es testigo de primera mano de las circunstancias que trajeron el anuncio que vemos en nuestro texto. ¿Ok? ¿Cómo se lo podría pintar? Si usted estuviera leyendo el periódico o leyendo la noticia en la red, porque ya nadie lee periódico, o si estuviera viendo las noticias en la televisión, usted estaría escuchando una noticia de un movimiento expansionista de los asirios a Jerusalén o a la tierra de Palestina. Algo así como cuando Rusia invadió Crimea primero y después invadió ahora Ucrania. Algo así era lo que estaban viendo en ese momento, lo que leían las noticias en el Medio Oriente. Ahora, hermanos, ese movimiento expansionista no era producto de la casualidad. La historia para muchos puede ser obra de la casualidad. Sin embargo, hermanos, los que somos creyentes hemos de reconocer que Dios obra a través de los tiempos, que Dios es soberano y que todo lo que sucede, sucede porque Dios quiere que suceda. Activamente Dios obra en su creación. Así que aquellos que estaban leyendo el periódico diciendo estos asirios ya están molestando de nuevo, Miqueas tuvo que entrar a decirle por qué los asirios estaban interviniendo. Y eso lo vemos en el versículo 5 del capítulo 1. Dame paciencia, hermano, porque tenemos que ver cuál es esta oscuridad de la que estamos hablando y por qué Belén era tan importante. Miqueas 1, capítulo 5. Todo esto, hago una pausa ahí. Todo esto, el juicio de Dios que se estaba anunciando, tenía una causa. Por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Y dice el Señor, ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? La denuncia del Señor es de que su pueblo estaba en rebeldía, idolatría y pecado delante de Dios. Y a razón de eso, Dios trajo juicio a su pueblo. Y mis amados hermanos, utilizo la palabra oscuridad porque observo, mis amados hermanos, que es el mismo Miqueas que de manera poética utiliza esa palabra para describir su situación en medio del pueblo. Lo que se describe aquí, hermanos, es una situación terrible de corrupción moral y espiritual. El pueblo estaba sumido en la idolatría y en la rebeldía delante de Dios. ¿Y sabe cómo se veía? Como vemos mucho en nuestros países, particularmente en Latinoamérica, esa corrupción moral se veía en los elevados niveles de corrupción. Voy a poner un ejemplo, creo que eso lo resume mejor. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Este es el mejor resumen que encontré de la condición espiritual del pueblo de Dios, que por cierto va ligado a lo que el hermano Emilio nos explicó esta mañana. Hermano, no estoy leyendo acerca de los filisteos, ni de los cananeos, ni de los heteos, ni de los heveos. Estoy leyendo del pueblo de Israel, particularmente el reino del sur, Judá. Versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho. Quiere decir que el juicio era dependiendo de cuánto. Dependiendo con cuánto te bajaras, culpable o inocente. Sus sacerdotes enseñan por precio. O sea que había que pagar también para recibir instrucción espiritual. Sus profetas adivinan también por... De hecho, era tanto el descaro de que si pagabas, la palabra del Señor era favorable.
Si no pagaba, la palabra del Señor no era favorable. Así hasta yo profetizo, hermano. Usted me da un billete de $5,000 y yo le digo, cielos abiertos, prosperidad viene delante de ti, siervo. Así cualquiera es profeta. Y Miqueas es el que le tiene que recordar al pueblo que es él en el poder del Señor, que sí tiene que proclamar el pecado de Israel. Y mis amados hermanos, este pecado fue el que produjo la ira de Dios. Y no solamente produjo la ira de Dios, sino que resulta en el juicio severo de Dios. Lo cual concluyó en la pérdida de toda la bendición que habían recibido por el pacto, y ahora estaban bajo la terrible noticia de que iban a estar bajo un gobierno tiránico, un gobierno opresor, el gobierno de los asirios. Eso es lo que está anunciando Miqueas aquí. Y si usted lee el libro de Miqueas, se va a dar cuenta que él llora como avestruz, dice el texto, que la gente se tenía que cocobolear o afeitar la cabeza por lo grave de la situación. Y hermanos, igualmente yo quisiera recordarle a la iglesia que cometeríamos un grave error si consideramos por un momento siquiera que la actitud de Dios hacia la rebeldía y el pecado cambió, y que ya Dios no se siente ofendido por el pecado y la rebeldía de su pueblo. No podemos olvidar que la paga del pecado siempre es muerte. No hay excepción. El pecado siempre produce la ira de Dios. El pecado siempre acarrea juicio de Dios, a menos que tengamos comunión con el mediador, que es el punto y el propósito de todo este libro. El propósito de este libro, de todo lo que se lee aquí, es que Dios se deleita en la misericordia. Y aun cuando el tiempo era oscuro moralmente, cuando era una época de depravación y se veía en el futuro ruina y desolación, Miqueas en el capítulo 8 dice que su Dios no es quien se deleita en la misericordia, sino, se deleita en la misericordia, y es amplio en perdonar. Él hizo provisión para despliegue de su misericordia, y eso fue la encarnación. Y esa encarnación, mis amados hermanos, era un motivo de profunda alegría, y debe serlo para nosotros hoy, porque tal como la nación de Israel, usted y yo estábamos en la misma situación espiritual. Probablemente usted y yo no teníamos poder para estar cobrando cohecho. Probablemente usted y yo no estábamos falsificando algo o abusando de alguien económicamente. Pero la realidad es que de una manera u otra, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La condición del pueblo de Dios aquí es la misma condición de todo ser humano fuera de la provisión misericordiosa de Dios. Por ende, es un escenario o la realidad de una terrible oscuridad, sin importar lo bueno que usted se considere. Lo cual me lleva al segundo punto. ¿Cuál fue la provisión de Dios ante tal oscuridad? Aquí lo vemos entonces en nuestro versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas observó, mis amados hermanos, que la provisión de Dios ante el terrible escenario que les acabé de describir, que hizo evidente el deleite de Dios por la misericordia, era un hombre.
pero no cualquier hombre, era el Mesías prometido. Y lo primero que se nos dice aquí es su procedencia. Eso es lo que vemos en la primera parte del versículo 2, ¿cierto? Belén Efrata. El Mesías iba a venir de un lugar que históricamente hablando era insignificante. Era una pequeña aldeíta en el sur de Belén, de Jerusalén. Ahí fue enterrada Raquel, la madre de alguno de los hijos de Jacob. Allí era donde vivía el rey David. Allí nacieron uno que otro personaje pintoresco. Sin embargo, esa era una región absolutamente insignificante, en todo el sentido de la palabra. Algunos de los registros históricos de tierras en Israel ni siquiera la toman en consideración. ¿Y por qué es importante observar la procedencia del Mesías? Porque el lugar de procedencia del Mesías iba a ratificar al menos tres cosas. La primera, iba a garantizar o a certificar o a revelar el tipo de ministerio del Mesías. Piénselo por un momento. Si yo le preguntara a usted, ¿de dónde o de qué provincia han sido los presidentes de Panamá? Usted probablemente pensaría, bueno, de las provincias más importantes a nivel nacional. Esa sería más o menos la idea, ¿cierto? Nadie pensaría, por ejemplo, que el presidente de Panamá sería oriundo de la comarca Nové Buglé. Nadie en su mente jamás se imaginaría algo así. Nadie pensaría que alguien para cumplir semejante rol saliera de un lugar tan marginado. Esa sería la idea que estamos tratando de transmitir. No se ve como muy convencional que el rey Salvador prometido viniera de un lugar insignificante, cuando el poder del reino, el poder se ejercía desde la poderosa Jerusalén. De modo que aquí se nos está diciendo que el Mesías no iba a llegar ni con bombo, ni platillo, ni con una caravana para recibirlo, sino que iba a llegar de la manera menos esperada y la menos deseable. Acompáñeme, por ejemplo, Isaías 53, versículo 2, dice de la siguiente manera: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea que no iba a ser una figura llamativa. No iba a ser una figura que las personas iban a decir, ese es el hombre, porque no encaja con moldes humanos. Iba a tener inicios humildes, porque su ministerio iba a ser humilde. Y es un recordatorio, mis amados hermanos, que el más grande vino para servir y no para ser servido. De hecho, Isaías lo describe como un siervo. Fue Bernardo de Claraval que hizo una interesante acotación sobre este evento, y lo voy a citar. Miren qué condescendencia. No es en la ciudad real de Jerusalén, sino en Belén, que es la menor de entre las miles de Judá. Oh Belén, oh pequeña Belén, en otro tiempo pequeña, pero ahora enaltecida por el Señor. Te ha enaltecido aquel que siendo grande se hizo pequeño en ti. Y hermano, ¿sabe que eso tiene aplicación con usted también? ¿Quién era usted para ser bendecido por Dios? ¿Era usted meritorio de la gracia de Dios y que el Hijo de Dios por su Espíritu morara en usted? Para nada. Pero es una muestra de que el ministerio divino
tiene en mente a aquellos menos considerados. En el mundo todos merecen lo que más tienen, pero en el reino de Dios todos son iguales. Todos son necesitados de gracia. La segunda cosa interesante que vemos aquí, que nuestro texto no nos dice, pero es curioso, por lo menos a considerar. La palabra Belén significa casa de pan. Y es precisamente en la casa de pan donde descendió el pan del cielo para todos los hombres. Principios humildes, un ministerio humilde. En segunda instancia, mis amados hermanos, vemos aquí el cumplimiento del pacto de Dios con David. El Mesías iba a ser legítimo heredero del trono de David. Y esa promesa o esa profecía haya cumplimiento en Belén. Jeremías capítulo 33, versículo 14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar ¿a quién, hermanos? A David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Miren lo que dice el versículo 16. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Ninguno de los hijos de David se llamaba Jehová, ¿ok? Solamente el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, puede recibir ese atributo. Versículo 17. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. El reino davídico sería eterno. Ahora, mis amados hermanos, el Mesías sería del linaje de David, pero superior a David, superior a Salomón y superior a todos los reyes que lo precedieron. Esto solamente se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos, por ejemplo, a Juan capítulo 7, versículo 37. Cuando el Señor explica el significado de esta profecía, o donde se discute el significado de esta profecía, mejor dicho. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora quiero que pongan atención a la conversación que se da ante las palabras del Mesías. Entonces, versículo 40, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Versículo 41, otros decían: este es el Cristo, ante las palabras del Señor. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. De calle 4 de Colón puede salir algo bueno. Ese es el tono de esa frase, ¿ok? Pero note lo que sigue diciendo el versículo 42. Algunos sabían su Biblia. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿De dónde viene el Cristo, mis amados hermanos? De Belén. El cumplimiento de esa palabra. Entonces, de aquí vemos la importancia de la procedencia, el cumplimiento y la revelación del carácter de dicho ministerio. No solamente se nos revela eso, sino que se nos revela la naturaleza del Mesías. La segunda parte del versículo 2 nos dice: sus salidas son desde el principio
desde los días de ¿dónde, hermanos? De la eternidad. El Mesías no tendría principio. Él es desde la eternidad. Y mis amados hermanos, ese atributo es únicamente atribuible a la divinidad. Nos enseña, por ejemplo, el Salmo 92, no 12. Antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque la redención de la humanidad requería divinidad. Solamente la divinidad garantiza la expiación de nuestros pecados. Solamente en el beneplácito de Dios de enviar a su Hijo al mundo para que tengamos favor de Él, encontramos perdón de pecado. Isaías 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo por la voluntad del Señor, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ese linaje somos usted y yo, mis amados hermanos. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mis amados hermanos, la encarnación fue la buena voluntad de Dios en salvar pecadores. Por eso cantamos los ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres en lo que Él se complace. Favor de Dios evidenciado en Cristo Jesús. Lo cual nos lleva entonces a observar en nuestro texto cuál sería la obra del Mesías en medio de la oscuridad. Y si se dan cuenta, mis amados hermanos, Miqueas hace una descripción de la obra del Mesías a partir del versículo 3 y en la primera parte del versículo 4. Y vamos a verlo brevemente. Lo primero que vamos a ver es el versículo 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Usted se podrá hacer la pregunta, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo primero que quiere decir ahí es que a causa del juicio que mencioné, iba a haber separación con Dios. Lo dice el versículo 3, pero los dejará, es lo que está diciendo el texto ahí. ¿Y hasta cuándo los iba a dejar? Hasta que diera a luz la que tenía que dar a luz. De modo que lo que observamos aquí es que la obra del Mesías iba a ser la de mediación, iba a ser mediador. Y mis amados hermanos, iba a haber separación entre Dios y su pueblo hasta la aparición del Mesías, quien iba a reunir entonces el remanente de su pueblo. Aquí se nos describe, mis amados hermanos, al mediador perfecto. Y el mediador perfecto necesitaba ser tanto divino como humano, de modo que pudiera representar correctamente la divinidad y que pudiera igualmente representar correctamente la humanidad. Estos atributos se cumplen en el Mesías prometido, Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, ese tiempo de dar a luz tiene dos implicaciones y creo que hay que observarlas brevemente, mis amados hermanos. Por un lado, consideramos que ese tiempo de dar a luz significa al tiempo de sufrimiento en el que iba a estar el pueblo hasta que se cumpliera la promesa. Porque ese lenguaje de dolores de parto en virtud del sufrimiento lo vemos también en literatura profética. Por ejemplo, ahí mismo en Miqueas, capítulo 4, versículo 9. Noten la gravedad del juicio. Versículo 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Versículo 10. Mira lo que dice ahí. Duélete y gime,
hija de Sión o Jerusalén, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. O sea que la alusión al dolor de parto también podía considerarse como el sufrimiento que también se iba a vivir hasta la redención. Igualmente para nosotros hoy podemos aplicarlo, porque mientras estemos en este mundo, nos tocará sufrir en el mundo. Mientras estemos en este mundo, inclusive recordemos, la generación gime, esperando su redención. Y es un recordatorio del futuro que anhelamos. En segunda instancia, ese hasta que dé a luz la que ha de dar a luz, también puede implicar, obviamente, el nacimiento virginal del Salvador, tal como Isaías lo plantea, ¿cierto? Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué significa esto para usted y para mí, mis amados hermanos? Cosas que tenemos que recordar. Mis amados hermanos, así como el pueblo aquí estaba separado de Dios a causa de su pecado, igualmente nosotros estamos separados de Dios, fuera de la bendición, fuera de la promesa, fuera de la gracia, si no estamos en una relación salvadora con Cristo. Si no estamos en Cristo, no hay comunión con Dios. Eso de que todo el mundo es hijo de Dios no es literal. Solamente los que están en Cristo, en comunión con el Mesías, encuentran comunión con Dios. Antes del Mesías, lo que hay con Dios es separación. Es lo que nos está recordando este pasaje. Él es nuestro mediador, en virtud de quien tenemos acceso al Padre, ¿cierto? Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, lo repito, nadie viene al Padre si no es por mí. No, pero mi mamá iba a la iglesia de vez en cuando y yo la acompañaba. Nadie viene al Padre si no es por mí. No, que mi mamá cree en San yo no sé quién. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Piénselo por un momento, mis amados hermanos. Si el día que fuera el Verbo no se hace carne, no hay comunión con Dios. En vano estaríamos aquí. Tendríamos que apagar la luz, botar la puerta, botar la llave y esperar que llegue el juicio final. Pero en el cumplimiento del tiempo, hermanos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para redimir a aquellos, para que fueran hechos o adoptados hijos de Dios. Primera de Timoteo 2:5, porque hay ¿cuántos mediadores, hermanos? 2, 3. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Es el primer oficio que vemos anunciado allí del Mesías. El segundo lo vemos en la primera parte del versículo 4. Dice: y Él estará y apacentará. ¿Sabe qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que el Mesías sería un rey pastor. Sería un rey pastor. Él se proclamaría, se erigiría, se levantaría como rey vencedor, pero en lugar de azotar con látigo, iba a pastorear a un pueblo redimido. Mis amados hermanos, el gobierno del Mesías no iba a ser un gobierno opresor ni tiránico, como vemos en los gobiernos humanos. Por ejemplo, leí hace poco que el presidente de Nicaragua dijo que ahora iba a agregar un nuevo
símbolo patria de la República, y de ahora en adelante todo el mundo tiene que cantar el himno de la cruzada sandinista para ser un buen nicaragüense, porque él lo dijo. Y si usted no es sandinista, a él no le interesa. De hecho, si usted no se cuadra con los principios sandinistas del presidente Ortega, él le quita su ciudadanía inmediatamente. No te queremos aquí. No te queremos aquí. ¿Saben cuántos padres hay exiliados y presos ahora mismo? Eso es lo que se llama un gobierno tiránico. Pero el rey mesiánico no sería así, mis amados hermanos. Él pastorearía a su pueblo. Y nótenlo, hermanos, eso implica que el gobierno mesiánico sería un gobierno de cuidado, sería de nutrición, sería de protección para todos aquellos que estén bajo su gobierno. Miren, por ejemplo, cómo lo describe el mismo Miqueas en el capítulo 2, versículo 12. Miqueas 2:12. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, te recogeré ciertamente el resto de Israel. Note lo que dice ahí: lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. El Señor iba a pastorear un pueblo especial. Nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, Él es el buen pastor. El Mesías prometido no era un tirano, sino era un pastor protector. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Lo que estaban pastoreando Israel en ese momento, estaban sacándole y succionándole la vida a las ovejas. Note lo que dice el versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Pero mis amados hermanos, no con el buen pastor. El buen pastor garantiza que todo lo que tú necesitas lo tienes provisto en Cristo. Eso es lo que enseña la Escritura. A lo que la falsa evangelio y la prosperidad distorsionado a la promesa de que tendríamos que ser millonarios y sin enfermedades y sin problemas de otra índole. Lo que realmente significa que usted tiene en Cristo todas las supremas bendiciones espirituales, eternas, y la herencia para los que son hijos de Dios. Eso no tiene valor. Lo que nos sigue diciendo, y discúlpenme, es cómo iba a realizar su obra el Mesías. Y lo podemos ver ahí mismo en el versículo 4. ¿Cómo iba a pastorear el Mesías? Con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios. ¿Qué es lo que ratifica esta porción del pasaje, mis amados hermanos? Que el Mesías sería ungido por Dios y es hijo de Dios. El Mesías sería el único en quien Dios tiene contentamiento. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y note lo que dice el versículo 3. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Un rey verdaderamente justo. ¿Cómo eran los reyes de Judá hasta el momento?
injusto. ¿Cómo eran los sacerdotes en Judá hasta el momento? Injusto. ¿Cómo eran los líderes de Judá en el momento? Injustos. Y mis amados hermanos, mientras esperamos la segunda venida, usted y yo tenemos que recordar que tendremos reyes buenos y reyes malos desde el entendimiento humano. ¿No se ha dado cuenta que en las elecciones hay esperanza, pero apenas comienzan a gobernar, todos los presidentes son malos? Todos tenían malas intenciones, todos lo quieren destruir, todos tienen un problema, todos son malos. ¿Votaste por Mulino? También Mulino está mal. ¿Votaste por el otro? También está mal. Da igual. Porque todos son hombres, hermano. Ese es el problema. Pero le garantizo algo. Cuando el Señor venga, nadie va a tener queja. Nadie. Porque Él traerá un gobierno verdaderamente justo. Esa es la promesa y eso es lo que anhelamos. Miren lo que dice versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ese es el Mesías. Ese es el que adoramos. El Hijo de Dios. Dice el Salmo capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. De modo que el Mesías vendría a cumplir la voluntad de Dios al pie de la letra. Finalmente, quiero que veamos cuál es el resultado del gobierno del Mesías. Quiero recalcar la irrupción, mis amados hermanos, del Hijo de Dios en la historia. Es el evento más trascendental que se ha dado. Y el resultado del gobierno mesiánico se debe poder observar al menos en tres planos. Primero vemos el resultado inmediato de la llegada del gobierno mesiánico. Vemos el resultado presente en nuestros días. Y en tercer lugar, el resultado anticipado. Permítanme decirles primero el resultado inmediato. El resultado inmediato lo vemos en el versículo 4 también. Y es seguridad. Mire lo que dice el versículo 4. Y morarán inseguros. ¿Verdad lo que dice su texto? No. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y de nuevo esto nos recuerda nuestra serie anterior. El reino de los cielos se va a expandir a todo el mundo y su gobierno será universal. Y bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo estamos seguros. Ahora, permítame explicar a qué me refiero con seguro. Aquí lo que quiere decir es, los asirios separaron a Dios de su pueblo. Eso fue lo que pasa en el libro de Miqueas, es lo que pasa en el libro de Miqueas. Pero en Cristo, nadie puede separar a sus ovejas o al pueblo redimido de Dios del amor de Dios. Nadie. A eso me refiero con que estamos seguros. Juan capítulo 10, versículo 28 nos dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. Note la esperanza que usted tiene en Cristo, si es que está en Él, que usted es guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada a ser manifiesta en el tiempo postrero. ¿Lo ven allí? Dios en Cristo Jesús garantiza seguramente nuestra comunión con Dios. No hay
No hay criatura en las huestes de Satanás que pueda separarte, hermano o hermana, del amor de Dios. No hay ser humano que pueda separarte, si estás en Cristo, del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús estamos seguros con Dios. Y el segundo resultado inmediato que observamos allí está inmediatamente ligado con el primero, y es paz. Lo vemos en el versículo 5 de nuestro texto, 5:5, la primera parte. En este tendrán paz, y este será nuestra paz. El siguiente resultado, mis amados hermanos, del gobierno del Mesías es paz. Y de hecho, su especialidad es la paz. Permítame citar primero a Matthew Henry. Bajo la sombra de la protección contra los asirios está la promesa de la protección para la iglesia del Evangelio y todos los creyentes contra los designios e intentos de las potestades de las tinieblas. En primera instancia. Y nuestro Señor, mis amados hermanos, les recuerdo, es especialista en la paz. Dice Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, texto mesiánico: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y note lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y note, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Saben cuál es el principal conflicto que tiene que ser resuelto, mis amados hermanos? No es el conflicto en Gaza, no es el conflicto en Ucrania, no es ningún otro conflicto que haya por ahí, porque la Biblia lo dice: escucharemos de guerra y de rumores de guerra. El conflicto que debe ser resuelto es el conflicto entre Dios y los hombres. Y ese conflicto no lo resuelven los hombres, sino que Dios mismo lo resuelve en la figura del Mesías. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él, el Mesías, reconciliar consigo algunas cosas, hermanos, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que tengo que hacer esta mañana: ¿tienes paz con Dios? Solamente por la fe en aquel que Él envió tienes paz. Oh, mis amados hermanos, ese es el resultado inmediato de la llegada del Mesías. Pero hay un resultado que se está dando progresivamente, un resultado que vemos aún hoy. Acompáñenme al capítulo 4 de Miqueas, versículos 1 y 2. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Mis amados hermanos, la terrible crisis moral y espiritual de Israel
se iba a ver revertida en los postreros días. Y permítanme recordarle, mis amados hermanos, nos encontramos en los postreros días. Los postreros días son, en palabras de los profetas, la descripción del reino mesiánico, la época, el momento, la era en que el Verbo se haría carne. Y vemos el progreso del reino, mis amados hermanos, hasta nuestros días. Y lo vemos, la profecía de Miqueas cumplirse, cuando vemos por la proclamación del evangelio, gente de todas las naciones, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, congregado. Y permítame decirle, no es en torno a un templo que se va a dar en Jerusalén en algún momento, mis amados hermanos, sino en el monte de Sión espiritual. Se está estableciendo allí. Entendemos que la obra de Dios a través de la iglesia, el monte espiritual de Dios, la nueva, o digámoslo así, la iglesia del Nuevo Testamento, fundada sobre la roca que es Jesucristo. Lo leímos hace poco en nuestro estudio los miércoles, ¿cierto? Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuándo, hermanos? En los postreros días. Pedro nos recuerda que estamos viviendo los postreros días y estamos viendo el reino del Mesías avanzando por todo lugar, incluyendo Colón. La obra del Mesías es lo que explica que usted y yo estemos aquí hoy. Somos recordados entonces que el Mesías nos comisiona una labor. Hechos 1:8 lo recordamos, ¿cierto? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El reino del Mesías avanza y somos instrumentos en el avance del reino. Y finalmente, mis amados hermanos, hemos visto el resultado inmediato, el resultado progresivo o presente, y quiero recordarles el resultado anticipado del reino. Porque usted y yo, hermanos, seguimos esperando su segunda venida. En el cumplimiento de ello encontraremos cielo nuevo y tierra nueva. Eso es en la segunda venida, no ahora, y lo anhelamos. ¿Saben por qué esto es curioso, mis amados hermanos? Estaba leyendo en el periódico, en línea, que hay muchas personas en Estados Unidos que votaron por Trump. Entre una de las razones que votaron por Trump era porque él dijo que él iba a traer paz en el Medio Oriente y que él iba a traer paz en Ucrania, él iba a acabar toda la guerra, según él. Ahora, es un deseo muy bueno y puede que Dios se lo permita, pero cometemos un error en pensar que un hombre va a acabar con el conflicto humano. Ningún hombre tiene esa facultad. Seríamos ilusos si votáramos por alguien pensando que él va a resolver el problema que hay en el mundo. Permítanme afianzarle hoy, hermano, que si su esperanza está en cualquier cosa que no sea la obra del Mesías, su esperanza está mal puesta. Mire, por ejemplo, Miqueas, capítulo 4, versículo 3. Por aquí veremos dónde se encuentra verdaderamente el cumplimiento de la ausencia de conflicto. Versículo 3, perdón. El Mesías, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañará más para la guerra. Versículo 4, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado.
¿Quieres saber cuándo se van a acabar las guerras de una vez por todas y de manera permanente? Cuando tengamos cielo nuevo y tierra nueva. Cuando Cristo venga, no habrá más llanto, no más tristeza, no más dolor, no más muertos por balas, no más enfermos, porque todas las cosas serán hechas nuevas por la obra del Mesías en el mundo. Lo anticipa, mis amados hermanos, lo espera, mi amado hermano. Y me callo con la siguiente aplicación. El contexto de nuestro texto, el contexto previo de la profecía de Miqueas, nos recuerda a usted y a mí, mis amados hermanos, la gravedad del pecado y lo inevitable del juicio divino. Nunca lo dudemos, pero al mismo tiempo nos revela y resalta la esperanza que resulta de la fidelidad de Dios a su promesa. ¿Y cuál es su promesa? De tener misericordia de pecadores como usted y como yo en Cristo. Y nunca olviden, mis amados hermanos, lo que hace la ley es mostrarnos la necesidad que tenemos de un Salvador. Nos muestra nuestro pecado. Esta lectura de Miqueas, todo el libro, nos recuerda que somos pecadores inclinados al mal. Sin embargo, tenemos un Dios que se deleita en la misericordia. La gracia nos la proporciona en ese Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Una salvación que nos otorga gratuitamente y que usted y yo, por nosotros mismos, jamás podríamos alcanzar. Por ende, quiero proponer algunas preguntas para que meditemos en estas fechas. La primera: ¿sigues viviendo en la oscuridad y en rebeldía a Dios? ¿Sigues dándole la espalda a aquel quien te extiende con brazos abiertos las manos para darte vida nueva? ¿Sigues pensando que tus caminos son mejores? Y estás escuchando las palabras de falsos profetas diciéndote paz cuando no hay paz para con Dios. Cristo nos llama, el Mesías llegó y dice en su palabra que todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera, sino que Él lo recibe, porque eso fue lo que vino a hacer. Dice Mateo 1 que Él vino a salvar al mundo, a su pueblo del pecado. Ha recibido la oferta de gracia que viene de parte de Él. Lo segundo que tengo que preguntarle, mi hermano y mi hermana: ¿ha experimentado el resultado del gobierno del Mesías en su vida? Hay algo interesante que dice Miqueas en el capítulo 7, versículo 8. Hablando de Israel, dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Saben qué es lo que está diciendo Miqueas ahí? Independientemente de lo feo que se ponga la circunstancia, mi fe está puesta en Cristo Jesús, que es mi luz. Dice el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Independientemente de tus circunstancias en esta fecha, mis amados hermanos, de qué haya y qué no haya en la mesa, de con quién estoy o con quién no estoy, recordemos lo importante. Lo importante es que en un momento de la historia Dios te amó de tal manera que envió a su Hijo para que tuvieras comunión con Él. En medio de tu tiniebla envió luz. El pueblo que moraba en tinieblas, dice el profeta, dio gran luz. Esa es usted. Y si es usted, viva en luz, porque si tiene a Cristo, hermano, lo tiene todo.
Y no es cliché, mis amados hermanos. Lo tenemos todo. Y mi última pregunta ¿es Jesús tu pastor? ¿Él es quien te guía o te guías tú mismo? Mis amados hermanos, si Jesús es tu pastor, el Salmo 23 nos lo recuerda, ¿cierto? Nada te falta. Pero si Jesús no es tu pastor, te falta todo. Cristo es el mayor regalo. Cristo satisface nuestros corazones de una manera que nada ni nadie puede. Y quiero recordarles, mis amados hermanos, Cristo es el cumplimiento de la profecía. Y su oferta es la misma que hizo aquella vez. El que tiene sed, venga a mí y beba. Y de tu interior fluirán ríos de agua viva. Participa del pan que descendió del cielo, que sacia tu hambre para siempre. Señor, lo bendiga ricamente. Estemos orando. Amado Señor, gracias. No tenemos otra palabra que gracias. Tú has sido bueno en medio de nuestra oscuridad y de nuestra tiniebla. Tú enviaste gran luz. Tú enviaste a tu Hijo, alguien que vendría para expiar nuestros pecados, alguien que vendría para pastorearnos a aguas de reposo, alguien que vendría a darnos seguridad y sobre todas las cosas a otorgarnos paz. Oh Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Anhelamos tu venida y anhelamos tu retorno, donde encontraremos cielo nuevo y tierra nueva. Mientras tanto, Señor, si hay alguien aquí que aún no ha puesto su fe en aquel que enviaste para salvarnos de nuestros pecados, te pedimos que lo hagas evidente en su corazón, de tal modo que puedan venir a ti en arrepentimiento y fe. Esta es nuestra oración. Permite que podamos crecer como iglesia en la gracia que solamente tú otorgas y que podamos transmitir ese mensaje de esperanza al resto del mundo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.